¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Un gran gusto compartir con nuestra audiencia los temas de interés y de actualidad que son noticia hoy. Estaremos hablando de salud en compañía del gerente del Hospital La María y por supuesto mi compañero en el set, a quien saludo, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Caterina, buenas noches a usted, a todos los televidentes, en especial para aquellos que siempre están lunes, martes y miércoles, 8 de la noche, con nosotros. Así pues es. sí, tenemos hoy un programa especial y es el trasplante de riñón. Entre otras cosas, le quiero comentar lo siguiente. Mi padre, muchos años de su vida, solamente tuvo uno. Un riñón. Sí, el otro Bueno, se le complicó. gozó de una larga vida. Hubiésemos querido que personas como él duraran más, pero cuando existe la oportunidad de un trasplante, hay opción también de prolongar ese espacio Así de la es. existencia. Por eso este es un tema de vida. Y qué alegría volver a contar también en nuestro set, Juan, con la presencia de Héctor Jaime Garro, gerente del Hospital La María. Gerente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Caterine y Juan Fernando. Un gusto estar nuevamente con toda la audiencia y poder compartir estos espacios tan importantes para la comunidad y para la salud pública. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos. Empecemos. Por orden, arranquémosle. en orden. Antes de entrar en materia sobre los procedimientos que actualmente se están desarrollando en La María, gerente, ¿qué hace que una persona le falle el riñón y requiera un trasplante? Las causas son múltiples. En principio puede darse que haya una malformación congénita y se dan casos en los que desde edades tempranas los niños empiezan a tener alguna sintomatología clínica de insuficiencia renal. Se documenta, por ejemplo, que no se desarrollaron desde el proceso embrionario esos órganos. Muchas veces uno de ellos ni siquiera se forma y el otro empieza a tener alguna deficiencia por una infección. Es frecuente la pielonefritis, que es la inflamación o la infección en el riñón, o hay otras patologías como el síndrome nefrótico que también pueden llevar a este tipo de insuficiencia renal. Ya en las edades adultas hay otras causas, como por ejemplo una hipertensión arterial no controlada o una diabetes mellitus no controlada. Producen una falla renal y esa falla renal se clasifica en diferentes estadios hasta que llega un momento en el que, por ejemplo, el examen más común que la gente se practica y que da una idea de cómo está la función renal es la creatinina sérica o la creatinina en la sangre. Entonces empieza a subirse y ya con ello el internista y después el nefrólogo empiezan a documentar el grado de insuficiencia renal. A veces se trata con medicamentos, siempre con dieta. Hay algunos alimentos que predisponen a que esa falla renal empeore. Entonces hay un manejo conjunto de varias especialidades con el propósito, primero, de hacer nefroprotección. Es un paciente diabético, un paciente hipertenso, con un control adecuado de sus cifras tensionales y de la glicemia, no llegan a la falla renal. Pero cuando ello no ocurre, y recordemos que a la hipertensión, a la diabetes, les decimos enemigos silenciosos. No Muchas duelen. veces, no, y la sintomatología muchas veces es inexistente. Entonces, cuando sabemos que estamos enfermos, muchas veces es cuando ya presentamos esos signos y esos síntomas ya de gravedad. Entonces, la persona que empieza a edematizarse o hincharse, que tiene todos los días en la tarde las extremidades hinchadas o edematizadas, que presentan dificultad para respirar, que se cansan muy fácil y demás, están haciendo ya una complicación. Y muchas veces es en esos momentos o en algunos exámenes de rutina, de tamizaje, que se hacen los exámenes y se diagnostican este tipo de enfermedades. Por eso es tan importante todos los ejercicios de salud pública, los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, que la gente sea adherente a los tratamientos, porque si decimos que son enemigos silenciosos, entonces al no producirme ninguna sintomatología negativa, abandono el tratamiento y cuando ya la gente acude, muchas veces es demasiado tarde, como el que no sabía que era hipertenso y le da un ataque cerebrovascular,
o le da un infarto agudo del miocardio. Y en el caso del diabético, cuando ya consultan es con un coma diabético. Entonces es fundamental siempre la prevención y el control de las enfermedades. Bueno, gerente, primero que todo, expliquémosle a los televidentes para qué sirve el riñón y si hay mitos sobre el riñón en el sentido de unas medicinas que, hombre, no tome mucho eso, que el riñón le puede empezar a fallar. Que lo pone a trabajar de más, que no tome antiinflamatorios, que no tome demasiados analgésicos. El riñón tiene un papel fundamental en lo que diríamos nosotros la purificación de la sangre. Entonces, del proceso metabólico sobran algunos elementos que son excretados por la vía renal. En el caso de los medicamentos, la mayoría de los medicamentos sufren un proceso de transformación o de modificación en el hígado, pero prácticamente todos o la mayoría son eliminados por el riñón. Entonces, abusar de algunos medicamentos y sin ponerles pues la cruz de que no sirven, en toxicología aquí lo hemos dicho, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Hay cierto grupo de medicamentos que al eliminarse por el riñón, si las personas abusan de ellos, pueden producir una insuficiencia renal, una falla renal, un daño renal. Y como son de tan frecuente utilización, si me permiten digo los nombres. Sí, sí. Insisto, todos tienen una indicación terapéutica. El problema es cuando nos automedicamos. Uno manda una prescripción a un paciente que tiene, por ejemplo, una inflamación en el codo porque se dio un golpe, o alguien que haciendo deporte se golpea la rodilla, entonces mandamos el ibuprofeno. Todos conocemos o hemos oído hablar del ibuprofeno. El diclofenaco. ¿A cuántas personas no le han dado diclofenaco o aplicado una inyección de diclofenaco? El piroxicam, el meloxicam, toda una familia de antiinflamatorios y analgésicos que se llaman los AINES o antiinflamatorios no esteroideos. No es lo mismo uno tomarse un ibuprofeno cada 8 horas por 3 días, por 5 días, a las personas que, por ejemplo, tienen artritis reumatoidea o tienen alguna patología crónica y lo utilizan todos los días. Y cada vez que sienten una molestia mínima, otra dosis. Entonces, ahí estamos poniendo a trabajar más de la cuenta. Eso es como ir a un gimnasio. Si usted hace mucha gimnasia, pues desarrolla los músculos. Si usted pone a trabajar el riñón más de la cuenta sobre un solo metabolito, pues obviamente llega un momento en el que lo podemos someter a falla. Entonces, por eso es que siempre hay que ser muy medidos, muy considerados y hacerle caso a la enfermera, al médico, en fin, al personal de la salud en cuanto a la dosis de los medicamentos que sean los que efectivamente requiere. Incluso, de acuerdo a los exámenes que se realizan a los pacientes que tienen, por ejemplo, una diabetes y que ya tienen algún grado de compromiso renal, hay que hacer ajustes, es cierto, en la dieta, en la cantidad de proteínas, en la cantidad de carbohidratos, de grasas, porque finalmente el riñón termina siendo el que paga todo ese proceso de excreción y de limpieza de la sangre, y por eso es tan importante que haya ese componente y ese cuidado al tener en cuenta las dosis específicas que son recomendadas, porque muchas veces nos toca ajustar. Por ejemplo, un adulto mayor que tiene algunas patologías crónicas, así estén controladas, no se le pueden dar las mismas dosis y cantidades de los medicamentos y hay que hacer los ajustes, precisamente para evitar dañar más ese riñón. Cuando el riñón ya está dañado, ¿qué le pasa a la persona y cuánto tiempo de vida le queda? Pues esa pregunta, Caterina, es bien profunda como las que normalmente haces. Todo tiene grados y por eso un paciente que empieza a tener, hay un estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, los últimos son los peores, ya usted va entrando a la necesidad de diálisis permanente. Exacto, en ese punto. En ese punto, entonces es un paciente que necesita prácticamente cada 2 días, cada 3 días estar yendo a una institución de salud, a una unidad renal. Por cierto, el Hospital La María tiene
la unidad renal más grande pública de Antioquia. Y en esa unidad renal se somete al proceso de diálisis, que, dicho sea de paso, yo sé que ojalá haya muchos pacientes que nos están escuchando y que pueden dar testimonio. La calidad de vida tiene un deterioro muy grande. Cuando el riñón no cumple con la labor de hacer esa depuración de la sangre, entonces se empiezan a acumular esos metabolitos en la sangre y empieza a tenerse distintas manifestaciones clínicas hasta el punto de poder llevar incluso a la muerte a un paciente. Entonces, cuando se llega a ese estado, el paciente se le hacen los exámenes respectivos y entra a una lista de espera para trasplante de riñón. Cuando se encuentra un donante compatible, todo esto se hace previo a un número importante de exámenes, así como nosotros tenemos el tipo de sangre O 0, A, B, AB. Hay una cosa todavía muchísimo más compleja que se llama el Sistema Mayor de Histocompatibilidad, que básicamente es el componente genético que cada uno de nosotros tiene y que en la medida en que haya similitud entre un cuerpo y otro, se da ese grado de compatibilidad que permite que la persona sea o no candidata a recibir el trasplante. Tú puedes estar de primera en la lista de espera o de número 100 y dependiendo del donante puede pasar que el que está de número 100 sea el candidato al órgano por ese sistema mayor de histocompatibilidad. No es simplemente que aparezca el órgano. No. En eso hemos tenido, digamos, desde los cargos que he ocupado en el sector público y en el sector salud, que a veces hay una tutela y la tutela ordena el trasplante en 48 horas. Si hubiera así como cuando uno en un almacén y hay una vitrina llena de riñones y necesito pues lo haríamos, pero realmente tiene que haber el donante compatible y de esa manera poder programar todo el proceso, que además es bien complejo. Cuando de manera irresponsable, y por eso el tema de tráfico de órganos, eso es otro cuento largo, pero no es tan fácil como a veces lo pintan, porque hay que hacer los exámenes, no solo tener los exámenes de quien necesita el órgano, sino también del donante. Porque ponerle un órgano, trasplantar el órgano, en este caso el riñón, a un paciente, sin los estudios previos y sin estar seguros del sistema de histocompatibilidad, lo que va a generar es un rechazo. Una muerte mucho más rápida. Sí, eso no es como en las películas que van corriendo y es que en una bolsita iba... No, tiene que haber rigurosidad ahí en ese sentido para que haya compatibilidad. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está el Hospital La María en ese servicio? ¿Qué contiene esa unidad en equipos biomédicos, profesionales? ¿Cómo están allí? Juan Fernando, el reto de montar una unidad de trasplantes no es nada fácil. La verdad que con esto, y aprovecho para darle las gracias a todo el equipo de trabajo del Hospital La María, el doctor Santiago Arboleda, que es el coordinador médico del hospital, la doctora Claudia Vélez, que es la médica experta y que tiene una trayectoria de más de 15 años en temas de trasplante de órganos y de unidades de trasplantes, que se echaron al hombro ese trabajo. Yo pues lo que hago desde el equipo gerencial es apoyar esas iniciativas. Desde luego la Junta Directiva y nuestro gobernador siempre apoyando todo lo que desde el Hospital La María hemos querido aportar al conocimiento y al desarrollo tecnológico, porque es muy angustiante tantas personas en lista de espera y que solo en Antioquia había 4 instituciones que podían realizar trasplantes. Y desde el sentido común, como lo preguntas, ¿por qué no todos lo hacen? Porque se necesita muchísimo. Hay que primero tener el profesional o los profesionales idóneos, en el caso nuestro, 3 personas.
porque cuando uno entra a ese grupo de instituciones que realizan trasplantes, no solamente es montar el procedimiento y operar como se opera una apendicitis, no, tenemos que tener disponibilidad 24 horas, todo el tiempo, como decimos 24/7, pero todo el mes y todo el año, porque no sabemos en qué momento resulta un donante. Y fuera de eso, hay una organización por regiones desde el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud que le entrega a una institución un turno semanal para realizar trasplantes. Entonces, cuando nosotros llegamos en el gobierno, conocido de tiempo atrás la necesidad de poder implementar en el departamento de Antioquia otras instituciones de salud que pudiesen realizar trasplantes, el registro que se tiene es que aproximadamente cada 10 años nace una institución que trasplanta. Entonces nosotros nos metimos en el reto de hacerlo. Se requiere primero del profesional o de los profesionales idóneos, tanto desde los especialistas, trasplantólogos, hasta todo el resto del talento humano, porque hay instrumentación quirúrgica, hay enfermeras jefes, auxiliares de enfermería, todo un grupo, y desde el área de farmacia igualmente los medicamentos que se requieren. En cirugía se necesitan 3 equipos distintos de materiales quirúrgicos específicos. Con uno hacemos el rescate del órgano en el donante, ¿cierto?, que va a ser posteriormente un cadáver, pero que hay que mantenerle con viabilidad y con vitalidad ese órgano. Estamos hablando del riñón, pero nosotros ya hemos rescatado corazón, hígado y riñones. Y cada vez que una persona en vida manifiesta ese interés de donar, y la invitación es a que todos seamos potenciales donantes, la ley lo contempla y lo exige. Si una persona en vida no expresa de manera específica en una notaría o ante la familia que no quiere ser donante, en principio es donante natural. Todos lo somos naturalmente. Sí, claro. Y eso es un gran avance, porque antes era al contrario. Tenía que en vida haber manifestado ese deseo. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental que la institución, para lograr la habilitación por la Secretaría Departamental de Salud, tiene que cumplir con registro específico del talento humano, pero tiene que cumplir con todo el componente de capacidad logística para poder entrar o hacer rescate de órganos, que muchas veces el donante está en otro hospital y nos toca o trasladar el donante en condiciones óptimas al Hospital La María para allá realizar el rescate y posteriormente el trasplante, o si no estamos en la semana en que estamos haciendo trasplante, nosotros hacemos el rescate de los órganos, se transportan de manera adecuada, porque nada nos ganamos con sacarlo en el quirófano de la mejor forma y después no tener una cadena de frío específica y unas condiciones óptimas para que no se pierda la viabilidad del órgano, para luego llevarlo a la institución en donde se le va a hacer a la persona que va a recibir el trasplante el procedimiento. Entonces no es nada fácil, es muy complicado, pero no es imposible. Y como no era imposible, nos sometimos al proceso. Fue un paseo de 2 años, hasta que hace aproximadamente 3 meses le pudimos decir Antioquia, y le pudimos obviamente dar la buena nueva a nuestro gobernador, que habíamos sido capaces de lograr ese noble propósito. Qué historia, ¿no? Esa pregunta debió haber sido para el final. Vamos a ir a una breve pausa para comerciales y para que nos cuente además el gerente Héctor Jaime Garro cómo luego de haber hecho esa travesía en materia de requisitos, logran a los pocos días de obtener la viabilidad para realizar trasplantes, hacer sus primeros rescates y trasplantes de riñón. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias, un programa dedicado a la vida y a también destacar esta hazaña que logra hacer el Hospital La María, el primer hospital público que logra embarcarse luego de 2 intensos años de trámites para acreditarse como una entidad
que cuenta con toda la capacidad técnica y de personal idóneo para realizar trasplantes y rescate de órganos. Y a pocos días de haber recibido su certificación, les contábamos, lograron los primeros rescates. Pues, gerente, cuéntenos usted acerca de este hito. Bueno, como decíamos hace un momento, tenemos unos turnos coordinados por la Secretaría de Salud. Apenas llevábamos 2 semanas de haber recibido el certificado por parte de la Secretaría de Salud y nos correspondió el primer paciente donante que, digamos, activó ese momento de ansiedad y de dicha de poder empezar, de bajar bandera, como decimos, y a ese paciente le rescatamos el hígado y los 2 riñones. Hay algo muy importante y es que en el acto quirúrgico los especialistas miran las condiciones anatómicas, la morfología del órgano que se va a rescatar. Y ese día, lamentablemente, el hígado de ese donante no sirvió, pero los 2 riñones sí. Wow. Entonces, fueron trasladados a la institución que estaba de turno para trasplantes. De manera adecuada, se pudieron trasplantar y el trasplante fue exitoso. Entonces, para nosotros, yo recuerdo el señor gobernador en un consejo de gobierno feliz porque el Hospital La María había podido, mediante ese procedimiento quirúrgico, salvarle la vida y darle calidad de vida a una persona. Es que pensemos cada uno de nosotros, uno día por medio yendo 3, 4 horas a una institución para que le hagan una diálisis y de un día para otro, posterior al trasplante, tener una vida absolutamente normal como cualquier ciudadano y ya increíble. Simplemente acudir a los controles. Eso pagó todo el esfuerzo que hicimos y todo el costo económico porque eso que les dije ahora es muy costoso, pero gracias a Dios logramos hacerlo y fue el punto de partida ya de otros procedimientos de rescate que hemos hecho. Oiga, gerente. En un minuto, los 2. No, ya. Gerente, donar. Vamos a invitar a la gente a que done y que entienda que si no van a una notaría o no lo han manifestado en la familia o en los hijos, que pues igual va a donar, pero es la convicción que debe tener el ser humano. Lo más bonito del ejercicio ciudadano de donar órganos es seguir siendo útiles después de la muerte. Imagínese usted lo que han de cremar, lo que ha de literal podrirse, poder seguir dándole oportunidad de vida, porque estamos hablando de córnea, estamos hablando de huesos, de corazón, riñón, todo lo que sirva de cualquiera de nosotros para darle calidad de vida o para salvarle la vida a otra persona, debemos hacerlo y hagámoslo con todo el amor del mundo, que para eso afortunadamente, si la solidaridad existe, creo que Antioquia y el corazón de cada uno de nosotros es el mejor albergue para ello. Esto con ignorancia, esta última pregunta. Una persona que le falta un riñón y aparece un donante, ¿ese riñón del lado derecho tiene que ser el del mismo derecho de esa persona que va a donar? No, eso es de sí, pero lo pregunto porque yo después le cuento. La pregunta del millón y me corchó. No tengo la respuesta exacta. O sea, sí tiene que ser del mismo lado. Por sentido pero común pensaría que sí, pero se las quedo viendo. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos con Tendencias. Muchísimas gracias, gerente Juan Fernando, y todos a donar. Es un acto de amor, una forma de continuar sirviendo al mundo después de muertos. La lección del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo Tendencias.